La Amazonía tiene una trayectoria histórica y cultural poco conocida por el resto del país y aún dentro de la región. Esta historia de la comunicación social de Pucallpa nos introduce a un medio inexplorado para conocer este rico pasado. La comunicación social local manifiesta la vida cotidiana con todos sus gozos y conflictos sociales, los sueños de desarrollo y desasosiegos políticos. Es una de las mejores fuentes para conocer la vida de un pueblo. Para la realización del presente trabajo, se ha recurrido a diferentes fuentes orales y a las pocas fuentes escritas que aún quedan. En cuanto a la primera, se entrevistó a diversas personas en ejercicio de las comunicaciones, a comunicadores y periodistas propiamente dichos, quienes mostraron en todo momento una gran disposición para recordar y recrear épocas. Esta es una de las pocas aproximaciones a la comunicación social en la ciudad. Es en realidad unos apuntes de lo que más adelante como profesionales con más dedicación y mayores virtudes tendremos que abordar en lo que debe ser la historia más completa y ambiciosa que abarque integralmente la historia de los medios de comunicación en nuestro departamento. Sin embargo, a partir de este trabajo se perfila un derroteo de una historia que pocos conocen. El 13 de octubre de 1900 se dio una ley sin número creando el distrito de Callaría, con su capital San Jerónimo. Un año después esta capital San Jerónimo fue barrida por el río Ucayali, un desborde, la ciudad desapareció. Sus habitantes se trasladaron a Pucallpa, que era la zona de más altura. Entonces Pucallpa fue reconocida como la capital del distrito de Callaría y comienzan a llegar una serie de instituciones de carácter educativo, religioso, que conforman parte del Estado. Cuando culmina la época del caucho hacia 1920, la primera época del caucho, Pucallpa, como otras ciudades de la Amazonía, sufre también problemas de carácter económico, porque Pucallpa era una abastecedora de leña para los barcos que navegaban con los cargamentos de caucho. En ese periodo se va afianzando la ciudad como una ciudad a donde llegan de diferentes lugares del país. Y llegan también los misioneros franciscanos. Misioneros franciscanos que van informando sobre Ucayali y sobre Pucallpa a través de una revista que editaban ellos que se llamaba Las Florecillas de San Antonio. Pero el 23 de junio de 1943, un franciscano, el padre Isidro Salvador, publica el primer boletín del Vicariato Apostólico de Pucallpa, que puede ser considerado como el primer medio de comunicación que aparece en nuestra ciudad. El padre Isidro Salvador consigue lo que podemos decir el primer instrumento de comunicación, que era un mimeógrafo, para imprimir este boletín. Y lo hacía quincenalmente al principio y luego lo hace de manera semanal. Terminaba la misa y el padre entregaba el boletín a los asistentes a la misa. En la década del 70 ya el panorama periodístico en Pucallpa encuentra al diario Ímpetu, que luego se queda solo, los otros periódicos desaparecen, y en la década del 80 aparecería Carta Abierta y el diario Ahora, ¿no? Y en la década del 90 aparecería el diario Al Día. Eso es en la prensa escrita, ¿no? En cuanto a nivel de radio, las primeras radios llegan hacia fines de la década del 50 del siglo pasado. La primera radio era Radio Telesat, de don Antonio Choque. Luego aparecerían Radio Sideral, Radio Nuevo Mundo y Radio Pucallpa. De todas esas emisoras, la que todavía persiste es Radio Pucallpa.
Estas empleaban la frecuencia AM, ¿no?, de amplitud modulada. En cuanto a la televisión, la primera televisora que se instala en Pucallpa es Canal 7, el canal del Estado. Después aparecería Panamericana Televisión, América Televisión, Global Televisión, Frecuencia Latina, que hoy es Latina, y el Canal 9 ATV, ¿no? Aparecerían las televisoras regionales de carácter local. La primera que aparece es Video Oriente, lo que era el Canal 6, que ahora se ha transformado en Canal 5, ¿no? Luego de este canal aparecería UTV, luego vienen Canal 31, Canal 47, Canal 51, Frecuencia Oriental, que son de hace pocos años, ¿no? He sido uno de los periodistas más jóvenes de la historia de la región Ucayali, porque todavía estaba en el nivel secundario estudiando, en el último año de educación secundaria, y recuerdo que en ese entonces en el Colegio La Inmaculada, a un costado del Colegio La Inmaculada, estaba Radio Melodía, en la primera cuadra de José del Carmen Cabrejos, y justo al frente de las oficinas de Radio Melodía trabajaban reconocidos, que hoy son muy reconocidos en la prensa regional, y yo todavía era un adolescente que estudiaba el quinto de secundaria, pero que me picaba el bichito del periodismo. O sea, sin querer queriendo, me escapaba en horario de recreo, saltaba a la cerca del colegio, me iba a hacer radio, hacía labor reporteril, terminaba el programa y ya me ganaban porque solamente eran 15 minutos de recreo, tenía que regresar al colegio, nuevamente me subía al techo del cielo raso del colegio, hacía un huequito ahí, de ahí escuchaba la clase que le tocaba al profesor de turno o profesora, ¿no? Terminaba esa profesora, bajaba del cielo raso, ya mis compañeros sabían que yo estaba arriba escuchando las clases y gracias a Dios no me delataban, ¿no? Bajaba nuevamente, concluía con los estudios y así pasé casi el medio año del quinto año de secundaria, en el que finalmente poco a poco fui ingresando, ¿no?, al mundo del periodismo. Yo estudié periodismo en la Universidad de San Marcos. Y antes de venir a Pucallpa tuve pasos cortos por el diario Expreso entonces, sobre todo en el suplemento Estampa, ese medio que ya no sale ahora, y en radioprogramas del Perú, en la revista deportiva Juega, en revistas de turismo, de negocios, de cooperativismo, sobre todo de cooperativismo, que estuve mucho tiempo con un señor que tuvo mucha trayectoria en la prensa provinciana, que se llama Vicente Nishizaga. Había salido en el periódico que necesitaba un periodista en el organismo de desarrollo de Pucallpa, que era el CODECOP, Comité de Desarrollo de Coronel Portillo. Me presenté, tuve varios meses esperando una respuesta. Cuando tuve oportunidad de estar cerca a la oficina donde había dejado mis papeles, y había ido a recogerlos ya, porque no había ninguna respuesta, y de casualidad habían funcionarios de Pucallpa que estaban por esa oficina de coordinación en Lima. Y bueno, en ese momento me tomaron una entrevista y me aceptaron, ¿no? En ese entonces era bien difícil que un periodista que haya tenido oportunidad de tener formación académica vaya a provincias. La mayoría esperaba trabajar en Lima. Bueno, yo me inicié en la comunicación de repente bastante joven, ¿no? Yo recuerdo que en la escuela primaria donde estudiaba había un radioperiódico todos los días y a mí me encargaron las noticias nacionales e internacionales, ¿no? Yo escuchaba la radioemisora, de ahí tomaba mis apuntes y al día siguiente las repetía para todos los alumnos, ¿no? Luego ya en la secundaria, movido por esto y por otros ideales, hicimos algunas revistas, ¿no?
igual con la misma tecnología del padre Isidro Salvador, utilizando el mimeógrafo. Ya saliendo de la universidad, donde hice estudios de periodismo en la Universidad de San Marcos, donde también estudié Derecho y Ciencias Políticas, comencé a trabajar ya como periodista en la oficina de prensa del Ministerio de Pesquería, ¿no? Luego trabajaría en una revista que se llamó Hoy, junto con César Hildebrand, con Enrique Chirino Soto, con Julián Cortés, con Carlos Guillén Bringas, con Cafecito Montolivo y con otros periodistas connotados de esa época que reunió la revista. La prensa creo se fue deteriorando un poco en el sentido de buscar ya más intereses personales, intereses económicos, modos de vida a través de la prensa, ¿no? Y la única forma de lograr un modo de vida era generando cuestionamientos, sobre todo autoridades, esperando que estos les hagan propuestas económicas para reducir sus comentarios, ¿no? O generaban la defensa de algún personaje que ha sido cuestionado por otro medio para ofrecer sus servicios en bien de defenderlo en su medio, en contra del otro reportero que estuviera cuestionándolos en otro medio de comunicación, como les digo, principalmente radial, ¿no? Pero más que esa, que era una circunstancia que de alguna manera quedan unas estelas en la actualidad. Da lástima que hoy por hoy el periodismo se ha hecho bajo consentimiento de autoridades, se ha hecho realmente una actividad mercantil de chantaje, de presión a la autoridad y de fácil acceso para poder sobrevivir. Si antes la actividad más fácil en Ucayali era ser motocarrista, pero tenías que tener motocar, ¿no? Y ahora cuesta tener motocar. Hoy se ha hecho del periodismo la actividad más fácil. Ha habido una época en Pucallpa que había 90 programas periodísticos en radio y en televisión. 90. Porque alquilaban las emisoras y las estaciones de radio cada media hora, creo. Hoy ha bajado porque ha habido también alguna seriedad en algunos empresarios. Pero igual sigue, o sea, si tú vas, si tienes 500 soles, 300 soles, alquilas media hora, una hora. Con mucha pena digo, no ha evolucionado, porque el sistema de prensa que hacíamos en la década de los 90, cuando yo iniciaba mis pininos y era un proceso de competencia, no éramos muchos, pero hacíamos muy buena televisión periodística, particularmente en temas de investigación. Mi primera competencia era, por ejemplo, UTV, que tenía la concesionaria, la empresa Telefrontera de la familia Torrejón Reategui. Hacían un excelente trabajo periodístico con los reporteros de la época, y de hecho eso nos permitió incluso tener niveles de muy buen nivel de periodismo en Ucayali. Sin embargo, comenzó a crecer los diversos espacios periodísticos en la región, y como que eso también ha ido un poco bajando el nivel periodístico, porque cualquier persona que tiene acceso a un micrófono, a una cámara de televisión, dicen que son periodistas, pero para ser periodística uno tiene que tener un principio, pero sobre todo tiene que tener una deontología periodística, conocer los principios deontológicos de la prensa para no incurrir y no infringir en lo que lamentablemente convierten al periodismo en el más vil de los oficios, siendo esta la más noble de las profesiones, ¿no? Pucallpa, como el Perú y el resto del mundo, viven un momento muy especial por esta eclosión o amplitud de los medios de comunicación. Hoy mucha gente tiene acceso a los medios de comunicación masivos incluso. Por ejemplo, a través de internet cualquier persona puede hacer una web, cualquier persona puede hacer un blog,
Cualquier persona puede comunicar a través de las redes sociales, el Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, todas las personas tienen acceso a los instrumentos de comunicación, pero no todos están capacitados para un manejo profesional de los instrumentos de comunicación. Las nuevas generaciones creen que para llegar a ser alguien hay que ser de repente como determinado personaje de la televisión. Eso no es real, ¿no? Y por lo tanto los productores y dueños de medios que no están viendo más que la función comercial que requieren desarrollar en sus empresas, apelan a este tipo de soluciones además fáciles, ¿no? No es una producción bastante bien trabajada, ¿no? Han querido copiar y copiar mal. Por lo tanto, no creo que debemos de incurrir en eso, y a quienes deciden incursionar en el mundo de la producción, pues les recomiendo que mejor usen su creatividad, porque cuando uno marca su propio sello, su Made in hecho en Pucallpa, definitivamente nos permite reflejar la personalidad que debemos tener y que debemos mostrar ante la opinión pública. En el 2011 se me da la oportunidad de producir un programa radial llamado Radiolescentes, que fue producto de una cooperación internacional y en convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en donde ya nuestros lineamientos educativos empiezan a tomar forma, empezamos a recibir asistencia técnica por parte de organizaciones como PCI Media Impact, que se encargaban estrictamente de la estrategia de eduentretenimiento. Entonces ya empezábamos no solamente a poner las bases, sino a hacer un trabajo mucho más fuerte. Estoy seguro que poco a poco la sociedad tendrá que abrir los ojos en algún momento, porque en algún momento tendrá que cansarse de este tipo de formatos, y en algún momento los peruanos, los pucallpinos, tendremos que exigir una mejor televisión o unos mejores medios de comunicación. Saludar a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Qué importante saber leer, saber educar. Eso es lo más importante. Nunca cambie de identidad. Muchos me explican, me dicen, soy de la sierra, que serrano, qué cosa, pero soy más selvático que otra cosa. No sean como ese personaje que es de la selva, se va a Lima, ¿no? Y se llama Federico Chupingawa. Ya está varios días en Lima, se hace limeño. Llega a Pucallpa, ya no quiere ser Federico Chupingawa, sino ahora quiere ser Frederick Schopenhauer. Esas cosas hay que cambiar, hermano. Bastante bonito, bastante bonito. Fiesta de San Juan conservará nuestra identidad amazónica, pero vamos a poner un toque de sabor de la serranía. Ahora va a ser, próximo fiesta San Juan, va a ser Juane con cabeza de carnero y también con pierna de cóndor. Esta innovación gastronómica va a ser importante, hermanos, para sacar adelante a la región Ucayali. Mi saludo cordial, sobre todo, y decirles que no desmayen en su intento de escoger esta hermosa carrera, muy bonita, muchas veces muy sacrificada. A veces se dice también, no se gana, pero se goza. Yo solamente pido, compañeros y compañeras, que los periodistas sean honestos como yo veo en otras partes del mundo, digo, queridos compañeros. Saludarlos de una manera respetuosa. Queridos compatriotas, les saluda don Alberto Fujimori. Solo decirles, no vendan su línea editorial, vendan su pueblo. Vendan otra cosa, pero menos ese valor fundamental de informar con la verdad a la población. Y aquel que diga que no, muchas gracias. Yuca para todos, porque en realidad son inocentes. Muchas gracias. A mí tampoco. Solamente les pido que se informen bien, que estudien bien y que se superen, porque tampoco, nada es fácil en esta vida. Tampoco, a mí. ¿Cómo están a mí? Les habla también la Chepa Lover. Me siento contento y ojalá pues que estos alumnos salgan mejores que yo, ¿no? Porque en realidad yo soy autodidacta, pero les deseo lo mejor, porque en esta carrera no hay condición de sexo. Todos somos libres de escoger y hacer lo que nos venga en gana. Muchas gracias, amigos. Yo voy a estudiar Ciencia de la Comunicación. Muchas gracias. Mi saludo afectuoso a cada uno de ustedes, no desmayen,
Pero si han decidido incursionar en la carrera de Ciencias de la Comunicación, acuérdense que es una carrera como de médico y de la policía, con muchísimo sacrificio. No tenemos horario y es bien sacrificado, pero eso definitivamente nos conlleva al éxito y a mostrar realmente el nivel profesional que vamos a marcar la pauta ante la opinión pública. Muchas felicidades.